Saludos, sean bienvenidos a esta nueva serie de videos tutoriales sobre lectura crítica de ensayos controlados aleatorizados en salud. Mi nombre es Claudio Timote Escalante y en esta oportunidad revisaremos algunos componentes teóricos para realizar una mejor lectura crítica de este tipo de estudios. Para comenzar a entender un ensayo controlado aleatorizado, debemos de entender que ese tipo de estudios tiene distintas etapas, dentro de las cuales se inicia con el descubrimiento de una sustancia, la cual luego puede ser probada en laboratorio para poder determinar qué cantidad requerimos para poder generar un efecto deseado específico. Asimismo, esta luego podemos probarla en distintos grupos de participantes o poblaciones en específico para poder tener una intervención como lo pueden ser las vacunas. Sin embargo, si nos preguntamos de forma específica para qué se realiza un ensayo controlado aleatorizado, directamente es para poder evaluar la eficacia de una intervención en salud, que no es lo mismo que la efectividad, como vamos a ver más adelante. Y en este punto también podemos encontrar bastante lo que es la pirámide de la evidencia, la cual sirve bastante para estos contextos en los cuales abordamos una pregunta que nos orienta a saber cuál va a ser la mejor intervención para una condición en específico, donde en esta pirámide nos indica que debemos de tratar de basarnos en ensayos controlados aleatorizados o en revisiones sistemáticas y metaanálisis que justamente sinteticen la evidencia de este tipo de estudios. Esto debido justamente al enfoque en el cual se basa. Sin embargo, para otras áreas como investigaciones en aspectos sociales o demás variaciones, esta pirámide de la evidencia tiende a tener menor validez. En ese sentido, debemos de considerar que existen fases para el desarrollo de una intervención en salud. Esto desde aquellos estudios preclínicos o en laboratorio hasta las distintas fases en las cuales se va aplicando una mayor cantidad de participantes la intervención que se está planteando. Asimismo, cada una de estas intervenciones tiene una característica en específico, desde el número de participantes, los recursos necesarios o el aspecto específico que se busca evaluar en cada fase. Desde la fase 1, donde se busca evaluar la seguridad de esta nueva sustancia o intervención que se está postulando, hasta la fase 2, donde se evalúa la cantidad o la dosis necesaria para generar justamente una respuesta específica o buscada, hasta llegar a la fase 3, donde se evalúa la eficacia a nivel de comparación entre un grupo que recibe esta nueva intervención que se está desarrollando y otros grupos que reciben placebos o el tratamiento estándar para una condición o enfermedad en específico. En la fase 4 se hace una evaluación de la efectividad de esa intervención sanitaria. Sin embargo, a diferencia de la fase 3, en esta fase 4 hacemos la evaluación al aplicar esta intervención en la población general. Asimismo, para poder pasar esta fase 4, comúnmente lo que se tiene que solicitar a nivel de aquel laboratorio que desarrolle esta intervención es la aprobación por un organismo internacional como la FDA o sus similares para garantizar la seguridad de la intervención que se está aplicando a la población. Aunque, si nos preguntamos qué es una intervención en salud, pues debemos de considerar que existen distintos enfoques para desarrollar un ensayo controlado y autorizado, no solamente para el desarrollo de aquellas intervenciones preventivas como las vacunas, sino también intervenciones que ayuden incluso en el tamizaje, para realizar pruebas o exámenes que ayuden justamente a encontrar o a detectar prematuramente algunas enfermedades o condiciones específicas. También aquellas intervenciones que ayuden en el tratamiento mediante medicamentos o programas que ayuden justamente a mejorar la condición o alguna enfermedad en específico. En este sentido, también es importante recordar que esta pirámide de evidencias es justamente válida para ese tipo de intervenciones en salud. Sin embargo, este enfoque en el cual nos basamos únicamente en revisiones sistemáticas y metaanálisis se basa también en la calidad de este tipo de estudios que vamos a revisar ahora. Por ello, la lectura crítica de este tipo de estudios, como lo son los ensayos controlados aleatorizados, es más que importante. Pero si nos preguntamos, ¿cómo es que este tipo de intervenciones podrían afectar en la historia natural de una enfermedad? Pues esto va a depender de en qué momento justamente de la enfermedad nos encontremos, ya que una intervención preventiva va a tratar justamente de cortar el curso de la enfermedad antes incluso de la exposición o en el momento en el cual se encuentre la población o el participante más susceptible justamente a poder contraer esta enfermedad. Mientras que las intervenciones de tamizaje ya se realizan en un momento en el cual estos participantes o pacientes han finalmente contraído esta patología, pero aún se encuentran en un momento donde no manifiestan tantos síntomas o signos que nos permita justamente poder hacer un mejor control de la enfermedad. También las intervenciones para tratamiento nos ayudan en la etapa de control de los síntomas de la enfermedad y de esta manera poder justamente controlar el desenlace
que en este caso puede ser la recuperación, la complicación o la muerte del paciente que se encuentre con esta condición. Por ello, el enfoque principalmente de esta intervención en salud es abordar sobre todo este desenlace para poder hacer una prevención, un tamizaje o incluso un tratamiento para poder tener el mejor desenlace posible que genere menos efectos adversos en el participante o paciente en este caso. Para la lectura crítica de un ensayo controlado aleatorizado, debemos de considerar el tipo de variable de desenlace que se va justamente a evaluar. Para la lectura crítica de un ensayo controlado aleatorizado, debemos de considerar el tipo de variable de desenlace que se está evaluando en este ensayo. Esto debido a que se puede aplicar una intervención sanitaria como un tratamiento preventivo, pero a la hora de evaluar el desenlace se puede colocar algo como un evento clínico adverso, que es una variable compuesta, debido a que este evento clínico adverso puede ser alguna complicación, puede ser la muerte, puede ser la hospitalización o el deterioro de la enfermedad justamente que tiene el paciente o el grupo de participantes que estamos evaluando. También debemos tener en cuenta que existen algunos tipos de variables como los modificadores de efecto. Estas son denominadas así, debido a que son un fenómeno natural dentro de la investigación y, más que reportar directamente el efecto que va a tener un tratamiento o una intervención sanitaria en un grupo de pacientes, lo que se hace es reportar justamente este efecto tanto para aquellos grupos que sean de sexo masculino o femenino. Esto con el objetivo de poder tener una mejor noción en cuanto a cómo va a funcionar esa intervención en distintos escenarios. En este caso, lo que debe primar para poder identificar un modificador de efecto es el hecho de que tenga sobre todo plausibilidad biológica. También debemos considerar que en ocasiones no se puede realizar una evaluación del evento clínico adverso por algunas deficiencias en cuanto a recursos, por lo cual se hace una evaluación aproximada mediante una variable surrogada, como en este caso lo puede ser el uso de las estatinas para el control de colesterol en sangre, que en teoría tendría cierta lógica a la hora justamente de poder realizar una evaluación en cuanto a la mejora o empeoramiento de un paciente con una enfermedad crónica metabólica. Sin embargo, lo que debemos de considerar es que el no realizar una evaluación en un desenlace clínico duro, como pueden ser algunos de estos, puede justamente conllevar algunos efectos indeseados, porque el colesterol en la sangre no es el único componente de todo el perfil lipídico que podemos evaluar y tampoco es justamente uno de los que solamente se van a alterar dentro de alguna condición crónica. Por ello, es que debemos de tener en cuenta justamente, en principio, a la hora de poder evaluar un ensayo controlado y autorizado, qué tipo de desenlaces se está evaluando y de esa manera poder tener mejores nociones a la hora de realizar una lectura crítica. Otro punto importante a reflexionar dentro de un ensayo controlado y autorizado es el diseño metodológico con el cual estamos tratando. Esto debido a que comúnmente en epidemiología podemos encontrarnos con diseños observacionales o experimentales, y la diferencia va a radicar sobre el control que tenemos sobre la intervención o exposición de interés que estamos evaluando. En los estudios experimentales, comúnmente lo que ocurre es que nosotros controlamos esta intervención y este puede ser un estudio experimental controlado o no controlado, dependiendo justamente de la cantidad de grupos con los cuales trabajemos. Si tenemos múltiples grupos, podemos hacer un control o evaluación para poder justamente tener una mejor certeza sobre el efecto que está generando esa intervención. De esta manera podemos encontrarnos con los ensayos controlados, que serán aleatorizados o no aleatorizados dependiendo justamente de la forma en la cual se haya asignado la intervención que se va a aplicar. Si es que esta ha sido debido al azar o si es que hemos tenido justamente un criterio específico para poder aplicar esa intervención en todos los participantes del estudio. De esta forma es válido preguntarnos por qué existen controles o brazos en un ensayo controlado aleatorizado. Esto es debido justamente a la forma en la cual buscamos hacer medición del efecto del tratamiento o la intervención que estamos aplicando. Porque a la hora de poder ingresar un participante a un estudio, está justamente predispuesto a toda una serie de efectos que podrían justamente sesgar o, en mayor medida, hacer un poco más difícil la medición del efecto de tratamiento, porque algunos pacientes, simplemente por el hecho de recibir alguna intervención, podrían tener la noción de una mejoría, llamado también efecto placebo, o incluso el simple hecho de ser voluntario en una investigación podría también tener efectos adicionales como el efecto Armstrong, que va a causar que estos participantes, al saber que están siendo evaluados en términos de su salud, empiecen a adoptar algunas conductas o hábitos más saludables, que justamente pueda tener cierta influencia en el efecto del tratamiento.
De esta manera, al tener múltiples controles o brazos, podemos hacer una medición mucho más específica del efecto del tratamiento y más que una medición poder conocer a detalle qué tanto va a impactar esta intervención en salud en este grupo de pacientes con alguna enfermedad o condición en específico. Asimismo, es importante tener en cuenta que el desarrollo de un ensayo controlado y autorizado tiene una estructura en común, y esta va desde la planificación, en donde se registra el protocolo para este ensayo y se busca la aprobación del mismo para poder realizar este estudio con algunos grupos poblacionales. También el enrolamiento, donde se va garantizando justamente la participación de algunos grupos específicos. También pasamos a la implementación, en donde se empieza justamente a hacer una asignación aleatoria de esta intervención que se busca probar y se realiza la comparación con diversos grupos controles que se vayan desarrollando en el ensayo. Adicionalmente, además de la aleatorización, se tienen otros procedimientos para controlar algunos sesgos como lo es el cegamiento, donde los participantes, el equipo de trabajo o incluso quienes analizan los datos pueden llegar a no conocer quiénes reciben la intervención y quiénes reciben un placebo o algún otro tratamiento para alguna condición o enfermedad que se esté evaluando. Luego, en la etapa del análisis, se busca justamente evaluar a todos los que han culminado el tiempo de seguimiento del ensayo. Así, se puede realizar distintos tipos de análisis, desde un análisis por protocolo, donde se hace una evaluación de todos los que han sido enrolados y asignados para recibir la intervención, o un análisis por intención a tratar, donde solamente se evalúa a todos aquellos participantes que hayan estado hasta el momento de haberse aplicado la intervención. Esto debido a que en muchas ocasiones dentro de los ensayos existen algunos voluntarios que abandonan el estudio o finalmente son perdidos en el seguimiento. Finalmente, para poder tener una mejor noción del efecto que tiene una intervención en salud, utilizamos medidas de efecto, que pueden ser medidas de asociación o medidas de impacto, que nos ayuden a conocer con mayor precisión el efecto que tiene un tratamiento o alguna otra intervención específica en una condición o enfermedad que estamos evaluando. También debemos tener en cuenta que un ensayo controlado y autorizado es un tipo de investigación bastante amplia en la cual distintos componentes pueden generar la introducción de un sesgo. Por ello, desde la planificación, en el momento en el cual empezamos a reclutar o enrolar voluntarios para el estudio, pueden haber sesgos a la hora de seleccionar estos participantes, por lo cual existen algunas medidas como los muestreos aleatorios que nos ayudan a contrarrestar un poco estos efectos. También existen algunos sesgos que se pueden introducir dentro de la etapa de implementación, donde en la ejecución y seguimiento del estudio se pueden generar algunas pérdidas de los participantes o incluso el abandono del estudio por parte de los mismos, ante lo cual existen estrategias como el cegamiento y una vigilancia un poco más estricta para poder controlar justamente los sesgos que pueden justamente introducirse durante esta etapa. Finalmente, durante el análisis, en la medición del efecto pueden introducirse algunos sesgos de confusión e incluso algunos participantes o datos pueden encontrarse justamente perdidos, para lo cual existen estrategias de análisis que nos ayudan justamente a tener una mejor medición del efecto sin que se vea tan alterado por toda esta serie de sesgos que se han podido introducir en el estudio a lo largo de todas estas etapas. Así podemos también encontrarnos con algunos usos de la estadística descriptiva, que en el caso de variables categóricas van a ser principalmente frecuencias absolutas como el número de participantes en determinados grupos o porcentajes, incluso también en las variables ordinales. En cuanto a las variables numéricas, debemos de considerar que para este tipo de variables se utilizan lo que son las medidas de resumen o de tendencia central. En este caso, las medidas de tendencia central nos ayudan a ver justamente una noción en cuanto a la distribución que tiene este grupo de variables con respecto a una tendencia específica. Así, al poder hacer una distribución de la edad de los participantes que estamos evaluando, podemos conocer de manera directa dónde se ubica la mediana, que es el valor que se encuentra a la mitad del total de valores, o la media o promedio, que justamente va a surgir en base a hacer una ponderación por la cantidad de participantes con la edad que tengan en cada caso. De esta manera podemos hacer comparaciones entre distintos grupos al comparar alguno de estos dos valores. Y debemos de también tener en cuenta que al encontrarnos con valores más extremos de edad incluso, algunas de estas medidas como la media o promedio se pueden ver alterados. Por ello, siempre debemos de tener en cuenta justamente la medida que se está utilizando para describir el evento que estamos evaluando. Así, al encontrarnos con pruebas estadísticas bivariadas, esto no va a ser tan difícil de interpretar, porque es simplemente un cruce entre un tipo de variable que puede ser categórica, dicotómica o ordinal,
con otro tipo de variable, que pueda ser también categórica o numérica. De esa manera, se hace una evaluación específica, con la prueba del chi-cuadrado de Fisher, que evalúa la diferencia de proporciones entre variables categóricas. Así se puede hacer una evaluación entre el grado académico y el sexo de los participantes, o incluso en la correlación de Pearson o Spearman, donde se evalúa simplemente la relación entre variables numéricas, y de esa manera se puede ver relaciones entre la edad o entre la edad y el número de ingresos, incluso llegando a algunas pruebas como la T-Student o Oldham-Whitney, donde se evalúa la diferencia de media o medianas, incluso también en la parte de las pruebas de ANOVA o Kruskal-Wallis, donde también se hace una evaluación pero con variables que ya tienen una connotación más ordinal o politómica. De esta manera nos podemos encontrar en las pruebas de estadística inferencial, en las cuales se hace una evaluación mediante tablas de contingencia. Y así, podemos hacer una cotejación entre aquellos participantes que presentaron o no un evento en específico y que recibieron la intervención o fueron parte de algún otro grupo de control, donde se les aplicó un placebo o algún otro tipo de tratamiento. De esta manera, podemos hacer alguna comparación de pruebas, como lo puede ser el chi-cuadrado, para hacer una comparación de proporciones, y de esta manera también tener nociones en cuanto al valor P y también la diferencia de frecuencias que nos vamos a encontrar, que en estos casos pues por la gran diferencia que se va a tener, es más que seguro que el valor P nos va a indicar una diferencia de frecuencias estadísticamente significativa. Podemos también encontrarnos medidas de asociación, como los pueden ser los odds ratios, que en este caso nos ayuda a medir el efecto que va a tener la intervención en la presencia o ausencia de determinado evento. Así, mediante un producto cruzado, siendo que comparamos estos 100 participantes que han presentado el evento con respecto a estos 400 en el grupo de intervención, sobre estos 400 participantes que han presentado el evento sobre aquellos 100 que no en el grupo de placebo, podemos tener una medición de un odds ratio de 0.06, que nos habla que la intervención reduce hasta un 94% la posibilidad de presentar el evento adverso. Esto lo vamos a explicar más a detalle a continuación, debido a que estos odds ratios, al ser una medida de asociación, se hace una evaluación justamente desde el valor 1, que es justamente el punto donde no se tiene un efecto específico. Y dependiendo justamente hacia qué lado se encuentre este valor de los ratios que hemos identificado, vamos a tener una ausencia de evento o presencia de evento, o en contra del evento o a favor del evento. De esa manera podemos ubicar el 0.06 que hemos encontrado en nuestro pequeño ejemplo hacia el lado izquierdo, y haciendo una resta desde el 1 hasta el menos 0.06, podemos encontrar un valor de 0.94, que nos orienta justamente a que esta intervención aplicada reduce las posibilidades, como lo es los odds ratios que nos hablan de posibilidades, de presentar justamente este evento. De esta manera nos puede indicar un efecto protector de esta intervención con respecto a este tipo de desenlace que estamos evaluando. También debemos de tener en cuenta los intervalos de confianza, que son una forma de aproximar el valor que se puede encontrar en un grupo más amplio o justamente la población de la cual se está extrayendo este grupo de participantes. En ese sentido, mientras que el intervalo de confianza sea más pequeño, se va a decir que el efecto que se está midiendo es mucho más preciso. En cambio, si este intervalo es bastante extremo con respecto al valor límite de 1, vamos a poder sospechar que este no es un efecto estadísticamente significativo, y cuanto más amplio sea también es menos confiable. Por ello, debemos de justamente tener algunas nociones en cuanto no solamente a la estadística descriptiva, sino también a la estadística inferencial, para poder justamente interpretar de manera adecuada los resultados de un ensayo controlado aleatorizado. De esta manera hemos culminado con esta primera sesión sobre... De esta manera hemos culminado con esta pequeña introducción teórica sobre lectura crítica de ensayos controlados aleatorizados en salud. Les agradecemos su atención y en caso de tener alguna consulta o comentario pueden escribirnos a curso.herramientas.inb@gmail.com.